En el anterior vídeo hablamos de tres en realidad, de los By Night, Rage Across, que más me gustan. Y claro, se quedó inconcluso, porque si no iba a quedar un vídeo extremadamente largo, de modo que aparte de esta pequeña introducción no os preocupéis porque voy a ir directo al grano. Número 3. France by Night, edición del 20 aniversario. Edición du 20e anniversaire. Posiblemente el by Night más particular, y es que forma parte de una bonita tradición de suplementos regionales europeos escritos por autores europeos. Pero, a diferencia de, por ejemplo, Berlín Nocturno, es un buen libro y es oficial. Y esto es una cosa muy importante. Arcane Asylum Publishing es la casa editorial que tiene en su haber Vampiro Edad Oscura. Y después del mecenazgo del Trócolo, del manual de la edición 20 aniversario, optaron por publicar este suplemento regional francés escrito por autores franceses para el mercado francés. Y es un libro realmente fantástico. Muchos de estos By Night están escritos por personas estadounidenses que no conocen la región, pero este no es el caso. Y es un libro que además es tremendamente extenso, aunque tiene sus rarezas, como que empiece la historia de Francia en la prehistoria, ahí con dos elementos testiculares, o que marque las fronteras con las fronteras actuales. Por lo demás, es un suplemento muy bestia, que básicamente te explica cómo los cainitas, los garú, las hadas y los magos y otros seres sobrenaturales existen en los territorios de la actual Francia, deteniéndose en los que eran más importantes en la época de Vampiro de la Oscura tercera edición, 20 aniversario. Y no es nada fácil, porque la realidad feudal de la Francia de ese momento es realmente compleja. Hablamos de el condado de Tolosa, el condado de Provenza, el condado de Poitou, el ducado de Normandía, el ducado de Lorena y el ducado de Alsacia, todo junto. Île-de-France, el Orleanés y Bourges, el condado de Vermandois, el condado de Flandes, el Delfinado, el condado de Champaña, el condado de Borgoña, el ducado de Borgoña, el ducado de Bretaña, el condado de Blois, el condado de Auvernia, el ducado de Aquitania y de Guyena y el condado de Anjou. Esto es mucha información, es un libro bestia, son 250 páginas, es verdad que no todo es información de trasfondo, llena de personajes, perejotas, tramas, subtramas, reflejando no solo los eventos que se mencionan en libros oficiales de White Wolf, como por ejemplo la herejía cátara, como elementos propios de la historia de Francia, otros que se han inventado dentro de la lógica interna del mundo de tinieblas y reflejando también los eventos de Legacy Cathar, que es una campaña que va en paralelo a este libro sobre la herejía cátara a lo largo de 3 periodos de tiempo distintos. Es siempre en Edad Oscura. Es un libro extenso, bien formado, bien ilustrado, que además contiene, como os he dicho, muchísima información, y lo que más me gusta es que tiene rigor. Es uno de mis By Nights favoritos porque realmente se siente un sabor pleno del periodo y del extenso territorio, de las extensas realidades que refleja. Hay un problema, por ejemplo, en Iberia by Night. Si sois un poseedor de Iberia by Night, felicidades, debéis tener uno de los 100 que la Factoría de Ideas publicó en su día. Es imposible encontrar ese libro. Es brutal. Yo no lo he visto nunca. O sea, sé que existe porque tengo un amigo que lo tiene. Yo no. El caso es que Iberia by Night, Iberia Nocturna, es un suplemento malísimo que reduce la complejidad de la historia de la península ibérica, de las realidades castellanas, aragonesas, andalusíes, navarras, portuguesas, etcétera, del territorio, en un periodo tan tenso como es el 1200, el 1300, a musulmanes contra cristianos, cuando es mucho más difícil de sintetizar que todo eso. A mí me da mucha rabia, porque le dedican un libro a Iberia y es lamentable, sobre todo cuando lo comparas, pues, por ejemplo, con Aquelarre, otro juego que no tiene nada que ver. Yo lo menciono porque me flipa. El caso es que esto no pasa en France by Night. France by Night es rigurosísimo, y aunque tiene sus rarezas y peca de algunos presentismos y tiene demasiados retratos de mecenas, una cosa un poco rara, fotos un poco, imágenes un tanto extrañas, es en general un extenso y excelso libro que, si manejáis el francés, os recomiendo. Se puede comprar en PDF, no es difícil, vais a DriveThru, lo tenéis ahí, nada en preocuparos, pero si me vais a preguntar, ¿está en castellano? No. ¿Está en inglés? Creo que no. Y es una pena. Además de un montón de PNJs con sus fichas de personajes, sus perfiles, sus objetivos,
todos ellos extremadamente diverso, su análisis de la religión, del modo de vida, el papel de las herejías o la construcción de las catedrales. Es un libro, ya os digo, que refleja perfectamente la realidad medieval francesa. Por cierto, sale Goratrix, que me hace mucha gracia el retrato. Tiene una cara de mala persona que flipas, lo cual le va muy bien, porque Goratrix es un pedazo de escoria, es un escombro moral. Bueno, tiene también muchas reglas nuevas, tiene niveles de necromancia rituales, niveles de taumaturgia, tiene una senda entera inspirada en los celtas, contiene una nueva vía, la vía Pagadí, y reglas sobre cuestiones de reliquias, etc. Es un libro realmente buenísimo. Y si os manejáis con el francés, os lo recomiendo, porque con este libro tenéis para jugar una cantidad absurda de crónicas, porque la cantidad de información que tiene es demencial, es mucho más denso y está mucho más completo que cualquiera de los By Nights publicados en inglés originalmente. Mira que, por ejemplo, me gusta Jerusalén Nocturno, me parece un suplemento buenísimo, y Constantinopla Nocturno también me encanta. Pero es que este libro les da mil vueltas. Yo lo siento mucho, se nota el nivel de rigor que existe por parte de los distintos autores y el interés que dieron por dibujar una Francia de la Edad Oscura, del mundo de tinieblas, que fuese fiel a la realidad histórica, pero también fuese interesante de jugar, habitada por tramas y no muertos que quisieses conocer en partida y tal vez pues darles un porrazo en todo el jepeto. Así que un merecido tercer puesto para este France by Night. Número 2. Chicago by Night. Sí, es el número 2. No estoy loco, me encanta Chicago by Night. Tanto la segunda edición revisada, que fue la primera que conocí, obviamente, como el enorme suplemento que recibió para la quinta edición y que es para mí uno de los mejores libros de toda la línea, junto a Fall of London, Dioses de los cultos de sangre, Sellos de sangre, que es un libro excelentísimo, o el libro de anarquistas, que en lo personal me gusta mucho. El hecho es que Chicago by Night es un setting extraordinario, está lleno de personajes, docenas de personajes, y además han seguido una continuidad desde los hechos de la primera edición, los hechos de Bajo una luna ensangrentada, la campaña para Hombre Lobo Vampiro en la que los Garú atacan Chicago, la segunda edición revisada, y todos los hechos de la quinta edición, la segunda Inquisición, la elección de un nuevo príncipe para Chicago, que llevaba desde la muerte aparente de Lodin sin tener un príncipe, la entrada de los La Sombra en ese club de pelagatos que llamamos la Camarilla y el auge de los anarquistas. Chicago es una ciudad muy particular, se nota que fue el primer gran suplemento regional que tuvo Vampiro, y en la quinta edición han hecho un trabajo grande en revisar, reactualizar y retomar muchas de las ideas, conceptos y personajes que había en aquel libro. Hablando de la quinta edición, vais a ver que muchos de los personajes, digamos, más estrafalarios ya no están. Por ejemplo, la diablesa que daba vueltas en las alcantarillas pues ya no aparece, mientras que otros pues han sido ligeramente modificados. Estoy pensando en Genghis. Genghis era un personaje bastante simplón, como una especie de anarquista un tanto hipócrita, pero bonachón en el fondo en su edición de segunda revisada. En quinta es un personaje más inteligente, más astuto, más perverso, más vampírico. Y eso es fabuloso. Sobre Chicago, ¿qué decir? Bueno, a mí Chicago es otra ciudad que de chaval pues no me decía absolutamente nada. Lo conocía principalmente, y esto es muy friki, por las series de televisión, obviamente, porque el primo de un amigo mío de cuando iba al colegio pues era de Chicago, y los cómics de Savage Dragon que se desarrollan en Chicago. Ese era mi margen de concepto de Chicago, más allá de Los Intocables de Londres y todas estas cuestiones. Cuando leí este libro en el año 2002-2003, me encontré un suplemento que a mí me abrió las puertas a una ciudad extraña, un entorno que me resultaba completamente alienígena. De hecho, fue, creo que mi primer contacto visual, lector incluso, con la extraña configuración de las ciudades de Estados Unidos, tan distintas a las que tenemos en Europa, especialmente en Europa occidental. Y también me encontré con una sociedad cainita dividida, personajes profundos, personajes extraños, personajes siniestros y algún personaje tonto y alguna cosa tremendamente noventera. Y el hecho es que la quinta edición pues mantiene todo esto, tal vez elimina un poco de la tontería,
hacen referencia a ella, como el hecho de que, bueno, igual al abrazar al Capone, que es la persona más famosa de Chicago, no es la mejor de las ideas, pero lo retoma. Si vais a entrar a Chicago, mi consejo es que entréis con la quinta edición. ¿Por qué? Porque es la más actualizada, es el único by Night un poquito así más reciente que tenemos. Todo lo anterior, salvo France by Night, evidentemente, está ambientado en los años 90, principios de los 2000. Han pasado prácticamente un cuarto de siglo desde que salieron la mayor parte de estos últimos libros, Nueva York by Night, por ejemplo, y lo que os vais a encontrar es una cosa bastante actualizada. No está totalmente actualizada, evidentemente estas cosas llevan tiempo, se publican y pues la gente en Estados Unidos decide votar un risqueto, pero en general es un suplemento que además no se siente anacrónico, no se siente fuera de nuestro momento histórico. Yo os lo recomiendo, pero no es mi favorito porque el siguiente que voy a mencionar ocupa un lugar muy especial en mi corazoncito. Número 1. Montreal by Night. Y no estoy loco, tengo pues mis motivos y como os digo, son motivos personales que aluden a mi corazoncito. Montreal by Night está lejos de la calidad de Chicago by Night en cualquiera de sus 3 encarnaciones, está lejos de la calidad de France y te voy a decir, incluso me parece que es peor que Milwaukee, pero tiene una cosa que a mí me toca profundamente el corazón y es que la primera vez que pasé miedo realmente jugando a vampiro fue cuando un máster nos dirigió una crónica en la que teníamos que infiltrarnos en Montreal fingiendo ser una manada nómada de la espada de Caín. Y durante 6 sesiones tuvimos que lidiar con las distintas manadas y grupos que se dividen en la ciudad. Y es que además hay algo muy extraño en Montreal, porque Montreal es una ciudad preciosa. Si habéis estado, lo sabréis. Es una ciudad muy europea, muy abierta, muy acogedora. Tal vez es verdad que yo tengo familia, hablo el idioma, entonces eso me facilita mucho el interactuar con los locales, ¿no? Pero es una ciudad que no se siente tan hostil como las ciudades que hay en Estados Unidos. Y le pasa un poco como a Milwaukee. Milwaukee es una ciudad en la que pasa más bien poquito, pero las sombras que ocultan y que se reflejan en ese by night que mencioné en el anterior vídeo, en Montreal están amplificadas 1000 veces. Montreal es un lugar sórdido del mundo de tinieblas. Bueno, al menos lo era hasta la quinta edición. Es un lugar dividido entre distintas manadas de Sabbath tremendamente espirituales. Y cuando digo espirituales, digo que son fanáticos religiosos místicos y monstruosos, porque son todos horrorosos, son todos psicópatas, gente espantosa, monstruos en la mayor definición de la palabra. Son realmente villanos. A veces los villanos del Sabbath de White Wolf, Piece of Vicos, por ejemplo, o en Monsada, o incluso en Talley, que Talley, como Sabbath siempre ha sido un poco la risa, eran bastante caricaturescos, eran a veces villanos muy de tebeo, pero estos son realmente una manga de psicópatas, o sea, hacen que Ed Gein, Aníbal y un personaje de Stephen King pues parezcan Heidi en comparación. Y tratar con ellos fue terrorífico. Cuando volví a leer Montreal años después, que caí completamente prendido de no solamente los textos tan evocadores, sino del arte. Creo que despliega, en mi opinión, el mejor arte que tuvo un libro de Black Dog, porque esto no es de White Wolf, esto es de Black Dog, en toda su línea. Y caí rendido a la oscuridad que esconde Montreal. Y es por eso que lo tengo en el primer puesto. No porque sea el mejor, que no lo es, sino porque es el que me despierta más sensaciones. Me despierta miedo, me despierta asombro y realmente me lleva a una versión oscura, tenebrosa, de un lugar que conozco de primera mano, que me parece tan alienígena y tan terrorífico que no puedo sino aplaudir, porque me toca una fibra. Así que estos son mis nocturnos, mis Rage Across favoritos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle like y dejadme un comentario, compartidlo y todas estas cosas que se suelen decir. Tenéis un montón de vídeos más en el canal, tenéis un montonazo de shorts y si tenéis cualquier cuestión, pues yo os escucho. Sed buenos y nos vemos en las tinieblas.